Pasamos al tema 25 también. El epígrafe 2 ya lo comenté ayer, consideraciones sobre algunos errores muy difundidos. Y luego están dos epígrafes importantes, el 3 y el 4. Todo esto lo tienen ustedes en la página 16 del programa. Por favor, página 16 del programa. El epígrafe sobre demanda y oferta de dinero lo empezaremos a ver hoy. Y la semana que viene pues terminaremos con la determinación de poder adquisitivo del dinero. En el epígrafe 4 haremos nuestro juego de simulación distribuyendo oferta monetaria. Eso el martes, y el miércoles, último día de clase, lo dedicaremos a los últimos epígrafes, un comentario rápido, 6 y 9 del tema 25, y a darles unas recomendaciones prácticas sobre la preparación del examen. Pero como siempre, ¿hay alguna pregunta o duda? Cateriano me va a coger mi onza de oro. Esto es para que vayan ustedes entrando en el tema monetario. ¿Se podría colgar para tenerlo nosotros? Sí, sí, me parece todo muy bien. Se lo pide todo. Perfecto. Muy bien. Venga, adelante. Preguntas. Si el oro ha sido tan valioso como moneda, ¿por qué nunca se usó platino? Ahora vamos a hablar sobre eso. Bien, más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a comenzar, pero como siempre, antes de comenzar, vamos a ver los invitados a clase. Empezamos por un señor que está aquí, que se va a levantar, va a decir su nombre y qué hace aquí. ¡Venga, ánimo! ¡Venga! Sí. Buenas noches a todos, me llamo Adrián, soy de Fuenlabrada y de economía no entiendo mucho, yo soy más de informática, pero... ¿Y qué hace en Fuenlabrada? ¿Qué estudia usted? El máster de informática gráfica y... ¿De qué? ¿De la Rey Juan Carlos? ¡Un aplauso! A este está. Pero tenemos también a otro compañero. Se levanta usted, stand up, look at them y dígales quién es. Sí, pues, me llamo Edward, acabé un máster de economía austriaca en el Instituto von Mises de los Estados Unidos hace 2 semanas. Y bueno, estoy aquí para preguntar al señor profesor si puedo asistir en su programa de doctorado. Y, bueno, ¿Pero cómo se llama usted? Edward. ¿Edward qué? García, Edward García. Edward Puja. Bien, ¿de dónde coño viene? Soy suizo y americano, mi madre es americana, mi padre es suizo. ¿Dónde ha estudiado? En Colorado, en una academia militar. Porque ha llegado en el ejército del aire, ¿no? ¿A qué nivel ha llegado? Aquí, ¿A qué grado ha llegado en el ejército? teniente. Teniente. Aquí hay otro señor que es mayor del ejército del aire. Mayor of the Spanish Army. Air Army. Venga, ¡ja! Saludarse uno al otro. Incluso vamos a organizar una visita a Torrejón de Ardoz y podrá usted venir invitado. Si es que el ejército español acepta, después de los espionajes de los americanos, el CNI, etcétera, hasta la consulta. Venga, un aplauso para él que viene. Como ven ustedes, hay que sacar a sacacorchos la información de los alumnos. Muy bien. Bueno, pues estamos en el tema del dinero y vamos a, si no hay ninguna pregunta más, a retomarlo donde lo dejamos ayer. Y básicamente lo que explicábamos era el resumen del artículo clásico de Menger sobre el origen del dinero como institución social, que es un origen evolutivo y espontáneo, y que surge como resultado de la genialidad empresarial de una primera vanguardia de seres humanos que se dan cuenta de que salen ganando si piden a cambio de lo que tienen para solucionar el problema de la doble coincidencia de necesidades, demandan un bien que ellos observan que en su entorno histórico es objeto de intercambio con más frecuencia. Y así surge una demanda como medio de intercambio y surge un proceso en el que compiten varios hasta que al final termina preponderando un medio de intercambio que cuando es objeto de uso generalizado da lugar al surgimiento en términos teóricos, praxeológicos, económicos del dinero. Luego, el dinero es una institución social de enorme importancia que surge como resultado de un proceso espontáneo como todas las instituciones sociales. Esta es una de las teorías más importantes de Karl Menger, que es el primero que teoriza sobre el surgimiento evolutivo y espontáneo de las instituciones sociales. Él lo ilustra con el surgimiento de la que hemos dicho que es la institución social por excelencia, el dinero, pero igualmente de manera expresa menciona que su análisis teórico sobre el surgimiento de las instituciones es igualmente aplicable a cualquier otra, y menciona concretamente el lenguaje, el idioma, el derecho, la moral y así sucesivamente. Este análisis es clave para entender el surgimiento y avance de la civilización, que se basa precisamente en esas instituciones, las instituciones más vitales,
para el surgimiento, avance e impulso de la civilización han surgido de forma siempre evolutiva y espontánea como resultado de la interacción de millones de seres humanos a lo largo de muchas generaciones. Son sin duda alguna resultado de la interacción humana, pero no han podido ni pueden ser diseñadas de manera explícita, a priori, por el ser humano, porque ningún ser humano, por sabio que sea, ni grupo de seres humanos, por expertos que se consideren, son capaces de hacerse con el inmenso volumen de información que conllevan cada una de las instituciones sociales en general y el dinero en particular. El dinero además es una institución social enormemente abstracta, todo la utilizamos y hace posible la expansión sin límite de las interacciones humanas a lo largo de los intercambios, al superar el problema que plantea de doble coincidencia de necesidades el trueque o cambio directo, pero no entendemos lo que está detrás de esta institución tan abstracta. En este curso, que está a punto de terminar, solo vamos a poder escarbar la punta del iceberg, pero el resto de los alumnos del máster que van a continuar conmigo en el curso siguiente y con los pobres alumnos del grado de ADE, vamos a dedicar 2 meses a estudiar el dinero con todas sus implicaciones completamente, en bastante detalle. Pero también es importante entender cómo esas instituciones que surgen de forma evolutiva y espontánea surgen de seres humanos que de manera denodada quieren conseguir mejor sus fines. Actúan como si dijéramos de manera egoísta, descubren que hay fines que para ellos les tienen valor, les merece la pena y buscan medios para alcanzarlos en interacción complementaria con otros seres humanos. Y es curioso, cuanto más perseguimos nuestros fines egoístas, más impulsamos el bien común, entendido como orden espontáneo del mercado, resultado de esas instituciones sociales. Por contra, si queremos de manera deliberada y desde arriba poner la responsabilidad en unos expertos y en el gobierno, en papá Estado, en mejorar la sociedad, en crear nuevas instituciones, en mejorar las supuestas que ya existen, me da lo mismo que se refieran a la familia, 17 tipos de familia, o al dinero que se expropia con bancos centrales, o al derecho que se manipula con las finalidades de los políticos de turno, como estamos viendo ahora, etcétera, cuando se quiere mejorar incluso el lenguaje, y se hace un lenguaje perfecto, el esperanto, etcétera, entonces en vez de impulsar a la sociedad se la destruye. Es curioso, el efecto se produce justo el contrario de lo que se pretendía. Y esto es el resultado de las conclusiones de la ciencia económica, que de entrada parecen muy antiintuitivas, pero que nos conllevan conllevan una información de enorme valor, precisamente para mantener e impulsar el avance de la civilización humana. Y estos conocimientos praxeológicos sobre el dinero nos ayudan a interpretar muchos fenómenos de la historia. Ya les puse algunos ejemplos de ellos. Depende de las circunstancias, de tiempo y lugar, los dineros comenzaron siendo unos u otros. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, como consecuencia de las crecidas del Nilo, cuando ya bajaba, se quedaban unos fangos, unos lodos tan nutritivamente alimentados, que es que allí las cosechas de trigo eran inmensas. Y se convirtió pues en un granero, y eso explica el surgimiento inicial de la civilización. Trágicamente, los primeros estados, los faraones, las pirámides de Egipto, la esclavitud, los judíos que son esclavizados y al final consiguen marcharse, etc. Ya conocemos todos la historia. O puede ser que el medio más utilizado en determinadas otras circunstancias, por ejemplo, en la Mesopotamia, los hititas, etcétera, fueran cabezas de ganado, ovejas. En la Biblia dicen que Abraham era muy rico y tenía muchas cabezas de ganado, y también oro, ya el oro empezaba a perfilarse como medio de intercambio. Fenicia, se utilizaban piezas de metal. Cuando llegan los españoles a la América, ven que allí pues, los granos de cacao eran muy utilizados como medio de intercambio. Y en el norte de América, pues esas conchas de moluscos que se conseguían en las playas del Pacífico, enormemente escasas y valoradas, se utilizaban como medio de intercambio. Los diferentes medios de intercambio van compitiendo unos con otros, porque conforme un mayor número de personas las utilizan como medio de intercambio, más poder tienen como medio de intercambio. Es decir, se produce un efecto de crecimiento en escala y exponencial. De manera que el dinero, digamos, óptimo sería aquel en el que preponderara un solo dinero para toda la humanidad. No haría falta intercambiar dólares por euros, por yuanes, etc.
aunque en extensas áreas económicas, pobladas por centenares de millones de personas, a efectos prácticos, pues el dinero que utilizamos todos es un dinero de alguna forma prostituido, porque es resultado de la expropiación forzosa del que la humanidad eligió de manera evolutiva a lo largo de un periodo de muchos siglos, como pueden ser los billetes de papel, bien sean de dólares, euros, etcétera. Pero sí que podemos interpretar los fenómenos monetarios a la luz de estos conocimientos y entender, racionalizando a posteriori, y con eso doy respuesta a su pregunta, por qué termina preponderando el oro como medio de intercambio por antonomasia, pero a nivel mundial, a nivel de todo el mundo, y sin que se impusiera por nadie, un gobierno central que no existe, afortunadamente por ahora, ni existía en el siglo XIX, ni impuesto por gobiernos específicos, ni nada, sino resultado de un proceso evolutivo y espontáneo. Ahora que se acercan las Navidades, recordamos, los que somos cristianos, como cuando nace el gran judío, que se llama Jesucristo, pues van unos reyes magos, no se sabe por qué, hemos seguido la estrella y venimos a adorar al rey de los judíos que ha nacido, y entonces, ¿qué es lo que le regalan? Incienso, mirra y ¡oro! ¿Por qué le regalan oro? No, es que San José, que en un principio, hombre, no, me da mucha vergüenza aceptar, luego cogió la bolsa de oro y le vino de perlas. En un principio pensaba depositarlo en el templo de Jerusalén, que era un banco público corrupto, porque actuaba con reserva fraccionaria, pero luego le iluminó Dios, ¡cha! Todo esto no lo digo yo, lo dice Macabeos, leanlo ustedes, en los que se demuestra, Macabeos 2, que que el templo de Jerusalén era un banco público que recibía depósitos. Bien, y luego se iba a su bolsa de oro, y así el resto de la historia ya la conocen. Con eso pudo comprar el pasaje, huir a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué razones podemos a posteriori siempre entender que explican el porqué del surgimiento del oro como dinero por antonomasia? Bueno, pues para empezar, la naturaleza afortunadamente ha sido muy cicatera con el oro, es decir, para conseguir una onza de oro hay que mover toneladas de tierra en minas que a lo mejor tienen que hundirse varios kilómetros bajo tierra, por ejemplo en Sudáfrica, etcétera, o pasar muchísimo tiempo tratando de lavar arenas en determinados ríos, etcétera. Pero es muy poca la existencia de oro que se encuentra en la naturaleza. De hecho, todo el oro que se ha extraído a lo largo de la humanidad, en su historia, solo cabe para rellenar 3 piscinas de tamaño olímpico. Y esto respecto del stock mundialmente acumulado de oro desde el principio. Es cierto que hay una producción anual de oro que sigue existiendo, dependiendo de las diferentes circunstancias, y que da lugar, secularmente ha venido creciendo el stock de oro en torno al 1 o un 2% al año. Luego es muy cicatera, la naturaleza en oro, y luego lo que se puede producir pues es relativamente escaso. Supone un aumento, vamos, que se tardaría 100 años a lo mejor en duplicar otra vez las existencias de oro. Y esto, en el ámbito monetario, es una primera razón muy importante que explica por qué el oro prepondera, porque es un bien relativamente escaso, lo que hace que, aplicando la ley de la utilidad marginal aplicable al dinero, hace que pequeñas cantidades de oro tengan un valor muy elevado. Incluso ahora que está desmonetizado, el oro ya no es dinero, se nos ha prohibido utilizarlo como dinero y se nos ha expropiado, el valor de esta onza hoy estará en torno a los $2.000 la onza, para que se hagan una idea, $2.000 la onza, es decir, 1.800 o 1.900 euros, una onza que tiene pues 32, la onza Troy 32-33 gramos. Pero siendo relativamente escasa, el oro no es escaso del todo, el platino es muchísimo más escaso todavía, y la producción de platino muchísimo más reducido. Es una buena cosa que sea escaso, pero tampoco sin pasarse, es decir, el stock es rígido, pero no completamente rígido, sino que tiene, fíjense ustedes, la capacidad de incrementarse en torno al 1 o 2% al año, según la experiencia secular de la producción minera y de los yacimientos de oro. Luego es muy rígido el stock, pero no completamente rígido, sino tiene una cierta flexibilidad, y ese porcentaje de crecimiento 1 o 2% al año es comparable con el de una economía
economía sana, etcétera, dando lugar a una deflación no demasiado elevada. En cambio, con el platino, pues a lo mejor una fracción de esto serían los $2.000, entonces tendríamos que ir con una lupa para mirar en unas micras para poder pagar de manera fraccionaria, y además con una rigidez mucho mayor. Y esto lo digo respecto de otros medios de intercambio, a lo mejor también potencialmente competitivos, porque llegamos al Bitcoin, que ni es Bit, a lo mejor sí, pero coin desde luego no. Siempre que vean que algo se denomina con un nombre es porque no lo es. Se dice justicia social, de justicia no tiene nada. Democracia orgánica, por mis órganos, la de Franco, nada. Bitcoin, de coin, nada. Pero bueno, el programa dice que está limitado a la producción de 12 millones. Oiga, esto ya es pasarse. El oro por lo menos va creciendo algo y eso da una cierta flexibilidad en función del crecimiento económico, etcétera. Pero lo otro que sea absoluto y radicalmente inmutable, pues es una rigidez también absurda. Yo no creo que el Bitcoin preponderara en un entorno de completa libertad respecto de lo que tenemos alrededor, porque hemos nacido en una naturaleza que Dios nos ha dado y resulta que esto estaba de alguna forma ya predestinado a convertirse en el dinero por antonomasia, en función de las características que tiene. A ver si me acercan mi moneda, que no son perfectas, no hay nada perfecto en la humanidad, pero cuando queremos diseñar un dinero perfecto, igual que cuando queremos diseñar una familia perfecta, o queremos diseñar e imponer por la fuerza, o no, un idioma perfecto, etcétera, lo que hacemos es fracasar. Pero hay otras características del oro que explican el porqué, y es que el oro es un metal enormemente homogéneo, es decir, es muy fácil comprobar su ley, 99,99% de pureza. En cambio, ¿y por qué no utilizamos como dinero bolsitas de diamantes, por ejemplo? Porque basta con que el diamante tenga una mini imperfección, una mini mota, que casi solo puedes ver con un telescopio, con un microscopio, etcétera, o un experto, para que el valor se multiplique por 10 o se reduzca a la décima parte. Luego, la homogeneidad del oro es enormemente importante, porque eso no plantea ningún problema. Te dan una moneda de oro y tú inmediatamente ves que no es plomo con un baño de oro, o incluso se mete hoy en día en una máquina y te dicen con la pureza absoluta, como tienen aquí en Degussa, etcétera. Luego, es muy importante que es un bien muy homogéneo, Y esto quiere decir que en todas partes, pues todo el mundo puede determinar muy rápidamente y fácilmente, pues la calidad del oro que se le está entregando. Y además determina muy fácilmente la ley que tiene, del porcentaje de oro que tiene, si es que es una aleación, etcétera. Y esto de la homogeneidad es muy importante porque, claro, bate completamente a otros medios de intercambio que a lo largo de la historia han competido con el oro. Imagínense que son cabezas de ganado. Joder, pues cabezas de ganado, tengo que comprar un coche. Joder, pues venga, 4 containers llenos de ovejas. Venga, pase la primera. Joder, esto es una incomodidad absurda. En cambio, con una bolsita tengo todas mis monedas. Pero es que además no para ahí. Es que a lo mejor una oveja pues está raquítica, otra, a ver cómo tiene los dientes, otra está enferma. No es un bien homogéneo. He puesto el ejemplo, digamos, que más entra por los ojos, pero es directamente aplicable también a toneladas de grano. Es que a lo mejor hay un grano de un tipo, trigo candeal, etcétera, otro está antiguo, otro está mohoso. El grano mohoso no tiene el mismo valor para comérselo o intercambiar que el grano puro, aunque sí que tiene un valor muy grande, que los egipcios ya empezaban a intuir, y es que está lleno de antibióticos, y resulta que el que comía el grano corrupto y tenía una infección se curaba misteriosamente. Tardaríamos luego miles de años en descubrir la penicilina, ahí están esos hongos en el grano, penicillium, ¿de acuerdo? Bueno, pero los otros medios de intercambio competitivos son mucho menos homogéneos y por tanto mucho más difícil, es el trastorno que generan los costes, que genera su utilización mucho más elevada. Pero es que además hay otra ventaja que tiene el oro, que es su carácter inmutable, es decir, nada le ataca al oro, eso es importante. Se hunde un galeón, ¡yum!, y luego vienen unos cazarrecompensas, generalmente suelen ser unos empresarios con ganas de conseguir beneficio, americanos además, y sacan del galeón todas las miles de monedas, y luego llega el gobierno español y dice, un momento, este galeón es nuestro, vamos a los tribunales, llegan a Estados Unidos y además lo consiguen, y todo el oro para ellos. Sí, pero joder, haber montado ustedes la logística empresarial y asumido el coste de buscarlo, que no tiene ningún mérito.
cuando lo han hecho otros, luego apropiarse de ello. Pero bueno, el caso es que se sacan las monedas y los lingotes, y simplemente hay que cepillarlos de las impurezas acumuladas durante siglos, en forma pues, de adherencias del mar, etcétera, y queda tan reluciente como el primer día o más. Cosa que no pasa con los otros metales, que se oxidan mucho más rápidamente, se descomponen antes, incluso la propia plata. Estas razones de escasez relativa, de rigidez de su stock, pero no completa, de facilidad para determinar la ley, de su carácter homogéneo y su carácter inmutable, ayudan a explicar y entendemos cómo esta bendición de Dios que nos ha dado la naturaleza, que es el oro, explica que se haya de alguna forma manifestado de forma espontánea como el dinero por excelencia. Y que a mí hay un mensaje que me gustaría mandar a mis alumnos en esta clase, es un mensaje a favor de las instituciones sociales que hacen posible nuestra vida y el avance de la civilización, un mensaje a favor de la familia, un mensaje a favor de la moral y los comportamientos morales, los comportamientos pautados, un mensaje a favor del derecho, de la ley en sentido material, y sobre todo un mensaje a favor de la institución social por excelencia, que es el dinero, y entre todos los dineros, aquel que ya la humanidad ha demostrado que es el dinero por excelencia. Por tanto, les transmito y les ruego que ustedes reciban este amor por el oro. Y una de las grandes satisfacciones que tengo es pues, que muchos de mis alumnos, que nunca habían tenido la posibilidad de entrar en contacto con el oro, etcétera, pues salen muy contentos del oro. Y lo valoramos tanto pues, que nos casamos con una mujer, con un hombre, con un caballo, con quien sea, y nos ponemos, no lo digo como hay 17 tipos de familia, nos ponemos un anillo de oro, ¿vale? Bien, o nos ponemos una medalla, ¿no? Hoy te quiero menos que ayer, pero más que mañana. No, es al revés, tiene trampa. Y siempre que es un momento especial en la vida, pues hemos aprendido a manifestarlo con algo de oro. Los países que tienen más oro particular acumulado en el mundo son la India, es increíble, toda familia india, por pobre que sea, tiene sus moneditas de oro o sus joyitas de oro, etcétera. Es el país que tiene más oro privado del mundo, y Francia, por algo será. No sé si ustedes han visto la película Napoleón, recientemente estrenada, pero es que Francia quedaron tan escaldados con los assignats y con la depreciación de sus monedas, etcétera, que todo francés tiene un calcetín con sus Napoleones de oro. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a recuperar el cariño y el amor por el oro. A ver, mis alumnos de grado, que nunca han tenido oro, por favor, vayan pasándoselo. Cójalo, venga, vámonos a usted antes de que se pierda, me cachis en la mar, que se me va a perder la moneda. Ay, pero bueno, qué desganados son ustedes. Menos mal que esta señorita tiene un poco más de inquietud monetaria. Coja el oro, tóquelo, disfrute el oro. No, tóquelo usted ya que lo tiene, disfrútelo. Ah, ya lo ha tocado, venga, ustedes también. Ven, rápidamente, y me lo pasan ahora cuando termine la clase. Muy bien, esto es lo que quería decir, no le puedo dar más explicaciones. No tiene ningún mérito esa explicación, porque la digo a posteriori, a todo lo pasado, y cuando ya sé cuál ha sido el resultado elegido por la humanidad. Hubiera tenido mérito si lo hubiera tenido que teorizar hace 2000 o 3000 años. Bien, pasamos al tema 25. Esa moneda es histórica, lo verán ustedes que está muy dañada, porque de tanto tirarla, el oro es relativamente blando, y entonces se va dañando. Pero yo le tengo mucho cariño, porque la vengo tirando hace 39 años que soy profesor. Entonces, claro, pues está muy... Pues si ven ustedes una recién comprada, pues está absolutamente pura y perfecta. Muy bien, pues vamos al tema 25, y el primer epígrafe hace referencia a los errores metodológicos tan difundidos, que ya expliqué en la clase de ayer, que se derivaron del hecho de que se pensó que no era aplicable la teoría de la utilidad marginal al dinero, y esto llevó al error y al callejón sin salida de que muchos teóricos pensaran que el dinero había que estudiarlo con una metodología y enfoque distinto, una metodología agregada, una metodología en la que las decisiones eran en términos de cantidades agregadas de dinero, que daban lugar a una serie de efectos agregados, macro, de ahí surge la disciplina llamada macroeconomía, disciplina completamente separada del resto de la economía. Y esto fue un callejón sin salida que hizo estéril el avance científico de nuestra disciplina durante décadas y décadas. Hasta que se descubre, como vamos a ver por Mises, que es perfectamente aplicable la teoría subjetiva del valor y la ley de la utilidad marginal al dinero. Y que al dinero hay que estudiarlo, aunque sea un tertium genus, como decía ayer, un tercer tipo de bien. No es ni bien de consumo, ni factor de producción, es medio de intercambio, pero le es aplicable
todas las leyes de la ciencia económica en general y sobre todo la más importante, la ley de la teoría subjetiva del valor y la aplicación de la ley de la utilidad marginal. Pero la utilidad marginal del dinero no es en función, digamos, de la satisfacción que nos proporciona la última unidad de un bien de consumo en nuestra escala valorativa como medio de consumo, recuerden el vaso de agua en los ejemplos que puse, ni siquiera de un factor de producción que hará producir un determinado bien de consumo, sino la utilidad que nos proporciona la última unidad a nuestra disposición como medio de intercambio. Y llega un momento en el que, ¿para qué no queremos tanto medio de intercambio? Pues no tenemos necesidad de tanto medio de intercambio en función del poder adquisitivo que creemos que va a tener cuando salimos por las mañanas a la calle y decidimos qué saldo de tesorería debemos de llevar. Definición de medio de intercambio, lo he repetido ya hasta la saciedad, pero aquí cito literalmente a Mises y al libro de texto La acción humana. Dice que son aquellos bienes que las personas no adquieren para consumir, ni para emplear en sus actividades productivas propias o ajenas, sino solo para intercambiar por otras mercancías que efectivamente sí piensan consumir o utilizar como factores de producción. Esa es la definición de medio de intercambio. Analicémoslo en términos abstractos, tenemos que reflexionarlo, es importante, porque estamos tan habituados a utilizar el dinero en las transacciones que damos por supuesto todo, pero aquí venimos en clase a hacer una disección analítica del concepto y a entender el porqué. Por eso les pido que en todas las transacciones, ya lo dije ayer, que intervengan a lo largo de estas semanas, las vean desde la perspectiva del dinero y del medio de intercambio que en cada transacción están utilizando. ¿Por qué razones se utilizan? ¿Por qué utilizamos el medio de intercambio? Ya lo hemos explicado. Aquí voy a hacer una pequeña concesión a la bestia negra, John Maynard Keynes. La primera razón por la que demandamos dinero es para hacer frente al problema que plantea la doble coincidencia de necesidades en el trueque o cambio directo. Maynard Keynes le llamaba motivo transacción. La segunda razón, ya también la hemos explicado, el dinero nos permite hacer frente a la incertidumbre ineradicable del futuro. Cuando no sabemos lo que va... A ver, ¿por dónde va mi moneda de oro? Ahí la tiene. Bueno, pero todo ese grupo se ha quedado allí con cara de asco y de paz. Pero, ¿dónde está? No, esta es de chocolate. ¿Dónde es de chocolate? Vayan ustedes tocando el oro. Luego por no decir el día de mañana que tocaron el oro. Venga, señoritas. Venga. Me la quieren cambiar por chocolate. Ay, Dios mío. ¡Hop! Bien. El segundo motivo por el que demandamos medios de intercambio es porque nos permite hacer frente al futuro que siempre es un por hacer y por tanto incierto. En el sentido de que si estamos en tesorería tenemos todas las posibilidades abiertas y una vez que se dilucide qué es lo que va a pasar, pues ya podemos de alguna forma, utilizando nuestros medios de tesorería, pues actuar en consecuencia. Si no tenemos liquidez y cambian las circunstancias, pues tenemos las manos atadas. Es decir, si yo no sé si me voy a casar, si mi novia va a decir sí o no, si voy a tener que comprar un piso o tener que cambiarme de trabajo a otra ciudad, etcétera. Si no lo sé, lo prudente es mantenerme en tesorería, porque una vez que se dilucide, que me dice si la novia que me voy a comprar el piso o que tengo que ir a coger un trabajo en Barcelona, entonces tengo dinero y lo hago. Pero si ya he decidido, ya me he gastado en el piso, le he comprado el traje a la novia, etcétera, y luego la novia me dice que si te he visto no me acuerdo y me da una patada en el culo, pues entonces ya no puedo reaccionar. La incertidumbre se ha materializado de una certidumbre que supone un cambio en las circunstancias y al no disponer de numerario no puedo reaccionar ante las mismas. Este segundo motivo por el que demandamos medios de intercambio, el que nos permite hacer frente a la incertidumbre ineradicable del futuro, es el que Keynes denominaba motivo especulación. Recuerden que especular procede del latín, specula, que eran las torres altas desde las que se encaramaban los vigías de las legiones romanas para tratar de ver lo que se aproximaba el enemigo desde lejos, las atalayas que hay en el Mediterráneo y en Mallorca para vigilar si venían los moriscos o los musulmanes a atacarnos y a esclavizar a la gente, o los turcos, el turco, etcétera. Motivo, especulación. Y esto hace que haya una relación directa e inmediata entre la naturaleza empresarial del ser humano y el dinero. Fíjense ustedes cómo va la concatenación de Clara. El ser humano está dotado de una innata capacidad empresarial y creativa. Ya les dije que ese es el punto de conexión entre Dios y el hombre. Si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el punto de conexión es la capacidad creativa empresarial, el Dios creador por amor de todas las cosas y el ser humano, a pesar de todas sus miserias, capaz
continuamente de crear y descubrir nueva información sobre fines y medios de la que antes no poseía. Y esto sí que es una maravilla, punto de conexión entre el ser humano y la divinidad. Pero hay otro punto de conexión, y es que, queridos alumnos, Dios es libertario. Es decir, que deja hacer, Él crea el universo con sus leyes, y luego laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Las leyes funcionan solas, incluyendo las leyes que informan nuestra interacción social. Y además deja que sus criaturas se rebelen contra Él. Es el máximo que cabe concebir de la generosidad y del amor de una persona libertaria. El dejarte incluso que te rebeles contra mí. Claro, si lo que se revela son los ángeles, esto es un pecado demasiado grave porque son demasiado perfectos y estos quedan condenados, los ángeles caídos y demonios, toda la vida al ostracismo. Pero el pobre ser humano, con lo miserable que somos, unas pocas décadas en la tierra, siempre con miles de tentaciones, la carne es débil, etcétera. Bueno, pues resulta que nos perdona. Hay que joderse, qué suerte tenemos. Nos redime. Y además nos da la guía o el camino para alcanzar la santidad. Dios es libertario, y si ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, no solo el punto de conexión de semejanza es la creatividad empresarial, sino que el otro punto de conexión es la libertad. El ser humano está llamado a ser libertario, pero ojo, puede revolverse contra Dios, puede revolverse contra la libertad, puede convertirse en un estatista, puede convertirse en un miembro del gobierno explotador, pero esa es la gran tentación. Pero incluso puede redimirse, ya lo dijo el otro día mi dilecto discípulo Milei. Mire, no me importa lo que hayan hecho ustedes en el pasado, que hayan sido peronistas, que hayan perseguido a todo el mundo, que hayan sido estatistas, que hayan sido socialistas, que hayan hundido a la sociedad. Sí, ahora se incorporan al proyecto en pos de la libertad, les recibimos con los brazos abiertos. Este Milei absorbe bien mis enseñanzas. Pues hay un punto de conexión entre el ser humano y el dinero, porque nuestra capacidad empresarial creativa hace que el futuro sea irradicablemente incierto, porque depende de un conocimiento de información que todavía no hemos generado, que se creará mañana, y precisamente para hacer frente a esa incertidumbre demandamos medios de intercambio. Ven ustedes cómo en economía está todo interrelacionado. El hecho de que seamos empresarialmente creativos hace ineludible que demandemos dinero, porque es lo único que permite que nos hagamos frente a la incertidumbre del futuro que genera nuestra propia capacidad creativa. ¿Por dónde va mi moneda de oro? Ah, bueno, ahora están los alumnos de máster. Sobre todo decir, el día de mañana, cuando se hagan mis memorias, yo cogí la moneda de oro del profesor Huerta de Soto. O si hay una subasta, se subasta la moneda de oro tirada por el profesor Huerta de Soto durante 40 años en la aula de sus clases. A lo mejor esa moneda llega a millones de dólares o de euros o de bitcoins o toneladas de oro en la subasta. Bueno, hay otro tercer motivo, mucho más prosaico, por el que se demandan medios de intercambio, y es que hay muchos bienes que son perecederos y no podemos comprarle bien perecedero porque se te pudre el pescado, y entonces más vale tener tesorería y comprar cada día el pescado fresco. El que coma pescado fresco, que ya nadie come y todo el mundo come pescado congelado. Por ejemplo, ¿quién ha tomado alguna vez en su vida angulas? ¿Alumnos de grado? Oiga, esto es una millonaria. Un momento. ¿Eran angulas de verdad o eran angulas del norte, que son una especie como de pasta, se le da forma y se le pintan dos ojos? ¿Qué? Ah, que no lo sabe. Ah, bueno. Pues ya vamos a tener que invitar a angulas aquí a la chiquillería. Bueno, bien. Pues las angulas, si no las congelas, se te estropean. Y entonces, si tú quieres comer comida fresca o fruta fresca, etcétera, bienes perecederos, pues también es muy conveniente tener medios de intercambio para comprar lo que necesitas justo en el momento adecuado. Y ahora vamos, queridos alumnos, a recapitular una serie de características. Estamos en el epígrafe, es curioso, pero no se engañen los epígrafes cuando se lo pregunte, El epígrafe 3, demanda y oferta de dinero. Aquí lo que se explica es el concepto de dinero y las características. Y en el 4, determinación del poder adquisitivo del dinero, lo que se explica es la oferta y la demanda de dinero. Esto es una pequeña contradicción en cuanto a la definición de los epígrafes en la acción humana de Mises. Pero vamos a hacer una serie de consideraciones para entender mejor la institución de la que estamos hablando. Bueno, la primera es, ya la hemos hecho, que los medios de intercambio son bienes económicos y por tanto escasos por naturaleza, que cuantos más escasos sean, pues en cierto sentido mejor, pero sin llegar a la absoluta escasez es que tampoco hay que pasarse, del platino o de los diamantes, etcétera. Pero hay otra idea muy importante, y es que la cantidad de medio de intercambio es irrelevante. Cualquier cantidad de medio de intercambio puede
cumplir perfectamente su función como medio de intercambio. Es decir, jamás seremos más ricos por el hecho de que aumente la cantidad de dinero en circulación. Y esto es algo que ya está perfectamente articulado. Desde David Hume, en su ensayo of Money, dice, imagínense ustedes que por algún milagro, eso que lo decía él, que era absolutamente ateo, todos los habitantes del Reino Unido se levantaran el día de mañana con el doble de libras en sus bolsillos. ¿Sería el Reino Unido más rico? Y responde, no, de ninguna manera. Tendríamos las mismas granjas, fábricas, instalaciones, los mismos medios, seríamos igual de ricos y de pobres. Lo único que sucedería es que, al haber aumentado tanto el stock de dinero, es decir, la oferta de dinero, su precio bajaría, es decir, el poder adquisitivo se reduciría y en términos nominales los precios subirían. Cualquier cantidad de dinero es óptima. Me da lo mismo que sea este volumen, cualquiera puede cumplir perfectamente su función como medio de intercambio. Lo que sí produce trastornos enormes en la sociedad son los incrementos o disminuciones dramáticas en la cantidad de dinero, cosa que no sucede con los medios de intercambio tradicionales como el oro, que son relativamente rígidos y se incrementan muy poco, un 1, un 2% al año, o se contraen muy poco, se hunde a un galeón, pero que cuando Papá Estado nos expropia a la fuerza el dinero elegido voluntariamente por la humanidad y lo sustituye por papel moneda, dinero fiduciario, entre otras cosas lo hace para poder imprimir lo que le dé la gana y financiar guerras mundiales, genocidios, compra de votos y manipulación a la ciudadanía. Y unos lo hacen más, otros lo hacen menos, pero todos lo hacen. Y eso sí que causa trastornos inmensos en el proceso de cooperación social, que veremos con detalle a partir de enero cuando estudiemos la teoría austríaca del ciclo económico. La otra idea esencial, ya recapitulando, es que es importante para el ser humano disponer de medios de intercambio y por eso estamos dispuestos a pagar precios por los medios de intercambio. Y esos precios que pagamos por los medios de intercambio, ¿cómo se determinan? Pues en el mercado de dinero. ¿Y cuál es el mercado de dinero? Es todo el mercado, todo el proceso de cooperación social donde se efectúan transacciones entre todos los bienes y servicios que se producen en el mercado de consumo y de producción a cambio de unidades monetarias. Porque, ya lo vimos, ese proceso, cómo se determinaba en competencia bilateral, valoraciones subjetivas de las parejas marginales, etcétera. Vimos cómo se determinaba el precio de los caballos en términos de unidades monetarias, pero simultáneamente a la vez ahí se determina el precio de la unidad monetaria en términos de caballos. La única diferencia es que, así como todos los bienes y servicios fijan sus precios nominales en términos de la unidad monetaria, sea gramos de oro, dólares o euros, en cambio el precio del dinero puede definirse en términos de todos y cada uno de los bienes que se pueden comprar con él o que se entregan para conseguir dinero. Y les pido por favor lo que les pedí el otro día, a partir de ahora y durante las próximas semanas, interpreten todas las transacciones en las que intervengan, no desde el lado de lo que estamos habituados, los medios que compramos y vendemos, sino desde el lado de lo que pasa con el dinero que entregamos o recibimos. Luego, cuando entregamos dinero para comprar el bonobús, estamos vendiendo unidades monetarias. Y el del autobús, ¿qué es lo que está haciendo? Está comprando unidades monetarias a cambio del servicio de transporte. Véanlo por el lado del dinero, porque en cada una de esas transacciones se determina el precio del dinero, que se le llama también poder adquisitivo de la unidad monetaria, porque lo que la unidad monetaria puede comprar es lo que hay que entregar, tiene que entregar el vendedor para adquirir la unidad monetaria. Es exactamente lo mismo el poder adquisitivo de la unidad monetaria que el precio que tenemos que desembolsar para adquirir la unidad monetaria. Queridos alumnos, otra idea esencial. El dinero no tiene patas, ni va andando de un sitio para otro. ¿Ustedes han visto algún billete con patas corriendo de un sitio para otro? No. Podríamos ahora hacer el juego de simulación que he hecho todos los años, es decir, vamos a ver la oferta monetaria de esta clase, que todo el mundo se vacíe sus bolsillos, sacamos todos el dinero que llevamos y sumamos, y sacamos aquí la oferta monetaria de la sociedad constituida por nosotros. El dinero solo cumple su función, solo y solamente atesorado en el bolsillo, solamente, es decir, como stock, porque es un bien fungible. Esto es muy importante. Y no somos tan gilipollas como los teóricos de Chicago o los teóricos de la
ecuación de intercambio de la teoría cuantitativa del dinero, que hacen una fórmula matemática donde meten la velocidad del dinero y suponen, no es que yo cojo y entonces sigo la pista, cuando usted pasa estos 10 euros y le paga a este señor, ¿cuánto tiempo pasa hasta que a su vez pasa los otros 10? Y entonces cojo y hago una media y calculo la velocidad del dinero. Y de hecho se publican estadísticas sobre la velocidad del dinero. ¡Nonsense! Que decía con un bozarrón Milton Friedman cuando discutía con él en un tren, camino de Basilea a Ginebra, en un congreso. ¡Nonsense! Friedman, será bestia. El dinero solo cumple su función atesorado, porque es un fin fungible. Lo importante no es que salgan estos 10 billetes y le sigamos la pista. Lo importante es el saldo. Y es irrelevante que salgan 10 si simultáneamente me entran otros 10 en forma de 2 de 5. Porque el ser humano solo actúa en relación con el dinero en términos del saldo de tesorería que mantiene, es decir, como dinero atesorado, nada más. Y es irrelevante seguir la pista al supuesto movimiento de una unidad monetaria porque nadie se comporta con el dinero en términos de unidades monetarias específicas, con su número y de cómo van circulando, sino en términos fungibles. Los juristas llaman fungibles aquellos bienes en relación con los cuales nos relacionamos nada más en términos de cantidad y género, pero no como unidades específicas. Por eso no tiene ningún sentido el concepto de velocidad de dinero. Y lo único importante es los saldos de tesorería que queremos mantener en cada momento. Y cuando alguien critica, por ejemplo, Keynes, es que hay el dinero, no hay cosa peor que el atesoramiento de dinero. Pero no diga usted tonterías, si es que el dinero solo cumple su función atesorada. Lo que está haciendo es manifestando un juicio de valor. Desde su particular punto de vista, el saldo que usted mantiene es demasiado elevado. Debería de mantener un saldo más pequeño y gastarlo precisamente en mí. Démelo a mí. Bueno, así es. Luego, solo cumple su función atesorado. Siempre es propiedad de alguien. Hombre, salvo que una vez yo me acuerdo que buceando en una playa en Mallorca me encontré en el fondo de la arena un billete de 5.000 pesetas. Ese no era de nadie. Lo cogí, en ese momento ya pasó a ser propiedad mía. Lo saqué y me lo gasté. ¿Quién perdería y a quién se le volaría ese billete de 5.000 pesetas al borde del mar? También les pongo en guardia frente a un error terminológico. Y es que en el mundo de ahí fuera, en la prensa salmonada e incluso en muchos libros científicos, se denomina mercado de dinero a un mercado que nada tiene que ver con el mercado de dinero. Se denomina mercado de dinero al mercado de préstamos a corto plazo. Porque, como les he dicho, el mercado de dinero es todo el mercado de transacciones donde cada día los seres humanos ofertamos y demandamos dinero, que es la otra cara de la misma moneda de comprar y vender en términos de unidades monetarias, bienes y servicios. Ese es el verdadero mercado de dinero, y cada día en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo de la unidad monetaria, que, les repito, es un bien que tiene la peculiaridad de que su precio viene establecido en términos de tantos y cada uno de los bienes y servicios que se intercambian a cambio de unidades monetarias a lo largo de cada día. Y se llama money market a lo que es un mercado de préstamos a corto plazo, en el que se cambian bienes presentes por bienes futuros a corto plazo. Letras del tesoro, etcétera. No tiene nada que ver. Pero esto sí que es muy problemático. Este es un sesgo semántico corrupto y que nos corrompe. Cuando se corrompen los términos, se corrompe la esencia. Porque en el mercado de dinero de verdad se determina un precio, que es el poder adquisitivo de la unidad monetaria. En cambio, en el mercado de dinero sedicente, que no es tal, que es el mercado de préstamos a corto plazo, se determina el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que es el tipo de interés. Les interesa a keynesianos, a toda su cohorte de acólitos, incluyendo a los de Chicago, etcétera, denominar al mercado de préstamos a corto plazo mercado de dinero, porque dicen, joder, pues entonces incrementemos la oferta y bajaremos el tipo de interés, y como todo el mundo lo que quiere es que baje el tipo de interés para que los préstamos sean casi gratis, etcétera, y está todo sesgado a favor de eso, pues venga a inyectar dinero. Y lo que pasa es que inyectar dinero no es que el tipo de interés caiga, salvo puntualmente al comienzo y para que la gente trague el nuevo préstamo. La inyección de dinero lo que determina a igualdad de circunstancias que se hunda el precio del dinero o su poder adquisitivo, es decir, que surge la inflación disparada. Caída del poder adquisitivo es igual a subida generalizada de los precios nominales
en términos de unidades monetarias de los bienes y servicios. No es, queridos alumnos, que los precios suban, no, gravísimo error. Es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria cae. Y en función de los determinantes individuales del precio, eso solo puede suceder si a igualdad de circunstancias se aumenta la oferta monetaria, si hay muy buena cosecha de patatas, el precio de las patatas cae, si se incrementa mucho la oferta de dinero, el precio del dinero y su poder adquisitivo cae, y si cae el poder adquisitivo, los precios en términos de unidades monetarias suben. No significa que los precios suban, es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria con la que usted va a pagar se lo están rebajando un 10% cada año. ¿Y quién es el responsable de esto? Los bancos centrales y los gobiernos, pero les interesa mucho engañar a la gente y decir que la inflación es la subida de precios. Y dicen, ¿qué es lo que ha producido la subida de precios este mes? Pues el pollo y la energía, la electricidad. Y entonces las iras populares de las masas ignorantamus o ignorantus, que decían en latín, entonces que dice, ¡ay, cabrón del pollero, me está explotando con el hambre de mis hijos! ¡Sinvergüenza el de la energía! Y entonces redirige el odio hacia cabezas de turco inocentes. Cortina de humo para engañar y decir, no, es que el responsable de haber reducido a la mitad en 6 años el poder adquisitivo de unidad monetaria es el que inyectó el dinero, es decir, los bancos centrales, que son los que teníamos que procesar y meter en la cárcel. Y los correspondientes gobiernos como cómplices. Ciudadanía manipulada. Pero para eso vale la ciencia económica, para estudiar e identificar exactamente el origen de los diferentes males. Bueno, sobre la ecuación de intercambio, es que solo de ponerlo me pongo enfermo. Para los Fisher, Friedmans, etc. ¡Hala! A esto se reduce. M, la oferta monetaria. V, supuesta velocidad media del dinero, que va con patas pasando de unas personas a otras. Igual a T, una medida que no sabe de dónde sale, de las transacciones en términos reales, lo cual es absurdo y solo un loco puede ponerlo, porque no se pueden sumar peras con manzanas. Y P, que le llaman nivel general de precio. ¿Pero qué es esto? ¿Pero a quién gilipollas se le ocurrió ese concepto, nivel general de precios? Entonces ellos razonan, si la V es constante y las transacciones son constantes, un aumento de la masa monetaria al doble, por 2, dará lugar a un aumento del nivel general de precios por 2. Y ahí se reduce todo su valor añadido científico en esta fórmula, que es, en el mejor de los casos, una tautología que no aporta nada, que lo que se gasta coincide con lo que se ingresa, pero en el peor de los casos es que oculta lo realmente relevante e importante, que es lo que sucede cuando se inyecta dinero. Y en ningún caso existe una velocidad del dinero constante, ni esta medida se puede hacer, se habla del producto, ¿pero qué? ¿En términos de qué? ¿Cómo va a sumar las manzanas con las peras? Pero aun admitiendo efectos dialécticos que se pudiera hacer, no se inyecta dinero el doble y los precios suben todos al doble. No se produce un incremento como de un nivel en una piscina al doble. Lo que se produce es una revolución tremenda en la estructura de precios relativos, entre los precios de unos bienes y los precios de otros bienes. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Es apasionante. Aquellos de ustedes que no puedan dormir este fin de semana sin saber lo que va a pasar, pueden coger alguna de las clases de años pasados, sobre todo usted si no va a venir, para enterarse. Porque el dinero siempre se... Si el dinero se distribuyera por igual, como decía Hume, o el helicóptero de Friedman, ¿será sinvergüenza Friedman? Ojalá pase en el purgatorio 110.000 años, que se lo merece. No le deseo el infierno, aunque está a punto. Que le copió todo a Hume, y no le cita, es muy cabrón, de Friedman. Y entonces dice, un helicóptero que viene y distribuye el dinero a todo el mundo por igual, y todo el mundo ve sus saldos de tesorería incrementados al doble, como decía Hume, pero 200 y pico años antes, a que lo cita, es muy cabrón, de Friedman. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Ninguno, ningún efecto real, salvo el disminuir el poder adquisitivo de la unidad monetaria, que se manifiesta, grosso modo, en un incremento generalizado de los precios. Pero ojo, no suben nunca igual. ¿Qué ha pasado con los precios de los alimentos?
que han crecido el 15%, otros precios han subido el 2%, otros el 3%. ¿Qué ha pasado con el precio del aceite de oliva, que ha subido el 50%? Lo que es una revolución, unos suben mucho más que otros. Y esto, esta fórmula lo oculta al análisis y también a la ciudadanía. Es cierto que la ecuación de intercambio tiene un fondo de verdad, hombre, un mínimo de embrionario de verdad, y es que si se inyecta dinero, el poder adquisitivo tiende a caer y los precios en general suben, pero punto, ahí se termina. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas, ni ponerlo en forma matemática y pensar que esto va a misa, porque además oculta lo más importante que sucede en una sociedad cuando se inyecta dinero. ¿Y por qué no se inyecta dinero? Porque sería facilísimo, que van las cosas mal, vamos a inyectar dinero. Pues muy sencillo, Real Decreto, a partir de mañana vamos a inyectar dinero, ¿no? Todas las cuentas corrientes se le añade un 0, y todo el mundo que vaya con sus billetes se le dan 10 veces más. Si eso solucionara todos los problemas económicos, estaría facilísimo de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen los gobernantes? Porque no tiene ningún efecto real que puedan vender a la ciudadanía como que la economía va a ir mejor. Para que tenga efectos reales, los muy sinvergüenzas tienen que inyectar el nuevo dinero en intersticios concretos, donde unos salgan ganando. Parezca que hay ahí florecimiento. ¿A costa de qué? De la pérdida de los demás. Un proceso de distribución de la renta, distorsión de la asignación de recursos, y se ponen las semillas de lo que luego va a ser una profunda crisis económica. Los ejemplos de mandar a todo el mundo un cheque no se hacen porque no tienen ningún efecto real, aunque haya habido un señor que se llama Biden, que ha mandado un cheque, entre otros a mi hermana, de $1.500, según esposa, hijos, etcétera, cuando motivo de la pandemia. No tiene efectos reales, salvo lo que hemos visto en el ejemplo de Hume o en el malhadado y copiado ejemplo de Friedman, del llamado helicóptero de Friedman, que simularemos la semana que viene cuando me traiga mi oferta monetaria en papel, en forma de 100 billetes de 5 euros. Que se distribuirán aquí, ya lo veremos. Bueno, me he despachado a fondo, ¿no? Y ya saben ustedes que no hay tal cosa como la velocidad de dinero, sobre todo porque el dinero es un bien fungible y solo cumple su función atesorado. Lo importante es si nuestros saldos decidimos que suban o bajen. Son las 8 y lo voy a dejar aquí, porque el martes explicaremos la determinación del poder adquisitivo del dinero, haremos el juego de simulación. Pero les voy a... una cosa para nota. El dinero solo cumple su función atesorado, y el poder adquisitivo que tiene, que prevemos que tiene, ese dinero que tenemos en el bolsillo, en relación con los precios que pensamos que hay a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa si de pronto se incrementa la incertidumbre? Por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, y todo el mundo, como no sabe si se va a morir, no se va a morir, si va a perder el trabajo o no, etcétera, decidimos aumentar nuestros saldos de tesorería al doble. ¿Cómo podemos incrementar nuestros saldos de tesorería al doble si los saldos de tesorería que hay en la sociedad son los mismos? A ver, mi moneda de oro, ¿por dónde va? Tráigala usted, tírala usted, venga. Sí. Bueno, si los saldos de tesorería son los mismos, ¿cómo lo podemos incrementar al doble? Pues muy sencillo. Todo el mundo lo que hace es aumentar su demanda de dinero, intentar aumentar su saldo de tesorería, vendiendo más y comprando menos. Pero al final el dinero no se crea de la nada. Si es oro, solo es 1%. ¿Qué es lo que pasa? Que al hacer todo el mundo eso, esa estrategia de incrementar su saldo de tesorería demandando menos y vendiendo más, ¿qué pasa? Que el poder adquisitivo de la unidad monetaria empieza a crecer, o dicho de otra forma, los precios en términos de unidades monetarias a bajar, hasta aquel nivel en el que el saldo de tesorería que tienes respecto de la estructura de precios se ha duplicado en términos reales. El saldo era el mismo, pero como ahora los precios son la mitad, es como si hubieras duplicado el saldo de tesorería. Y al revés. Disminuye la incertidumbre y de pronto decimos, tenemos un saldo de tesorería inmenso, no lo vamos a gastar. 40% de oferta monetaria que creó la Reserva Federal en los últimos 2 años, y lo mismo en Europa. Y todo el mundo dice, me voy a deshacer de mi saldo de tesorería. ¿Cómo me deshago de que tengo demasiado? Pues comprando más, vendiendo menos, venga,
comprando mucho. Pero es que la tesorería ya está allí, no la deshaces, no se mete en un horno y se quema. Entonces, ¿qué pasa? Que al disminuir la demanda de dinero y comprar más, el poder adquisitivo de la unidad monetaria cae, los precios en términos de unidad monetaria suben. ¿Hasta qué nivel? Hasta qué nivel el doble, más alto en general, tal que el saldo de tesorería que tienes se ha reducido en términos reales a la mitad. Es importante esta idea que ustedes la entiendan, muy burdamente explicada, porque parece, alguien me podría acusar, está usted utilizando de alguna manera esta ecuación de intercambio genérica y burda, y me pido mea culpa, pero era para visualizarlo y que ustedes pues lo entendieran mejor. Pero no es que el dinero suba o baje, eso es un bien, no es que el dinero corra o ande y tenga una velocidad determinada, es un bien fungible que solo cumple su función atesorado y en términos de saldo de tesorería. Esto ha llevado a que en un intento de conectar el enfoque burdo y erróneo con el correcto de la escuela austriaca, se haya dicho que la velocidad del dinero es la inversa de la demanda de dinero. Es decir, cuando incrementamos nuestra demanda de dinero, que da lugar a una subida de su poder adquisitivo, hasta qué nivel en el que en términos reales se ha incrementado la demanda de dinero, ¿qué es lo que hacemos? Compramos menos y vendemos más. Estos teóricos dicen, es que la velocidad del dinero está cayendo. En vez de ir el billete de 10 a esta velocidad, ahora el billete de 10 va mucho más. Y cuando disminuimos la velocidad cuando disminuimos nuestra demanda de dinero, nos queremos desprender de dinero, pero como no lo podemos quemar, ¿qué es lo que pasa? Los precios suben hasta que nivel en el que nuestro saldo en términos reales se ha disminuido. Si disminuimos la demanda de dinero, ellos dicen, lo que está pasando es que aumenta la velocidad de dinero, y efectivamente, cojan ustedes todos los datos estadísticos publicados por la Reserva Federal, etcétera, y en la época de la crisis, de la pandemia, con el momento de incertidumbre, dicen ellos que la velocidad del dinero cayó, no es cierto, se incrementaron los saldos de tesorería, y ahora dicen que la velocidad del dinero está subiendo, no es que están disminuyendo los saldos de tesorería, nos estamos gastando todo lo que se nos inyectó y se nos metió en el bolsillo y dejamos embalsado sin gastar en su momento. Esto ya para nota, para que todo el mundo lo vaya reflexionando. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias por su infinita paciencia. Le pido a la delegada que me pase la lista de asistente y al resto de los compañeros, por favor, me acompañan al seminario.